Última sesión del año del Seminario Permanente de Caminería, Arrieros y Rutas de Comercio. Hoy nos pusimos muy formales porque es la última sesión. Y pues vamos a tener la última presentación, que es de la arqueóloga Miriam América Martínez Santillán, que creo que va a complementar mucho de lo que vimos el día de hoy. Registro y uso de plantas en las rutas misionales coloniales de la Alta Tarahumara, hoy Chihuahua. Pues bienvenida, América, te cedemos el micrófono. Les recordamos, por favor, todos con los micrófonos apagados para que no se vicie la transmisión, y después al final tendremos nuestra sesión de intercambio académico, y además, bueno, pues nos prepararemos para el próximo año. Pues bienvenida, América, muchas gracias. Gracias. También voy a apagar mi cámara. Bien, pues bueno, este es un trabajo que, pues bueno, realmente por varias temporadas, durante varios años he estado haciendo, digamos, de manera informal, y me refiero a de manera informal porque pues no tengo yo un proyecto arqueológico, y pues si suman ustedes ahora lo de la pandemia, pues todavía menos, ¿no? Sin embargo, bueno, a través de 2018, más bien desde 2018 que he colaborado en el proyecto de Camino Real de la maestra América Malbrán, ha sido que, digamos, me he ido involucrando un poquito más en estos temas, sobre todo, pues, documentales, ¿no? Entonces, es un poquito pues, digamos, como les digo, un ejercicio que respecto a lo que yo he observado, he leído, y pues sí, creo que sobre todo observado en, pues, ya algunos años que llevo conociendo la sierra, diferentes puntos de lo que se conoce como Sierra Tarahumara, que bueno, veremos más adelante algunas especificidades, y bueno, es por eso que, bueno, esa es la idea un poquito de la presentación del día de hoy. Las imágenes que verán, pues efectivamente, pues retratan un poquito sobre, pues, los paisajes, los elementos geográficos, algunos elementos culturales también propios de la sierra, un poco, pues de manera ilustrativa, ¿no? Porque, bueno, no cuento con un acervo, en este caso, pues histórico, ¿no? De primera mano, que pudiera dar referencia de lo que voy a mencionar a lo largo de esta presentación. Entonces, pues como les digo, es más bien un breve panorama sobre la historia, y bueno, que pretende llegar a aterrizarlo a algunos aspectos arqueológicos de alguna de las zonas de la Sierra Tarahumara, específicamente de la parte alta entendida como la parte norte, no la parte alta en estricto sentido de la cumbre, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, con énfasis en evidenciar los usos de las plantas por los distintos actores de la época, sobre todo siglo XVI, perdón, XVII y XVIII, registrados en las diferentes fuentes documentales de la colonia de la entonces Nueva Vizcaya, en concreto en el contexto misional jesuita. Además, se hará referencia al potencial arqueológico que tienen algunos puntos y o sitios históricos relacionados a las rutas mencionadas e identificadas en las distintas fuentes, pero que no han sido lo suficientemente explorados desde un punto de vista, pues, arqueológico, ¿no? Que es al fin y al cabo un poquito, bueno, pues digamos el área en la que me especializo, y pues darle como ese enfoque, ¿no? Y que, bueno, además tiene un gran potencial, es decir, tiene muchos más enfoques, además de que todo lo que se ha hablado, sobre todo de la Alta Tarahumara, pues ha sido igual histórico, antropológico, etnobotánico, en fin, ¿no? Ha sido también muy diverso, ¿no? Entonces, en esta diversidad de enfoques y de conocimientos generados, pues digamos que se adscribiría la parte, pues, arqueológica, ¿no? Y en concreto, creo que desde la arqueología histórica. Bien, la que sigue, por favor. Desde el punto de vista geográfico y cultural, la zona en la que se enfoca este trabajo forma parte de la denominada Sierra Tarahumara, que corresponde al sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental perteneciente al estado de Chihuahua. Su delimitación noroeste está en la región agrícola de Janos Casas Grandes, al oeste de la zona montañosa de Sonora, hacia el este de los valles centrales de Chihuahua, y la región forestal del Salto, siendo el estado de Durango quien define su porción sureste.
Tiene una extensión aproximada de 560 kilómetros de longitud norte-noroeste y una altitud promedio de 2.270 metros sobre el nivel del mar. La que sigue. En ella alternan barrancas profundas y calientes, así como con las altas cimas y mesas frías y boscosas, ¿no? En este sentido, y como se verá un poquito más adelante, evidentemente hay una diversidad ecológica, biológica, geográfica, que de alguna forma pues va a caracterizar estos territorios, ¿no? Cosa que no es tampoco de los últimos años, ¿no? Si bien, si así históricamente más o menos se han registrado estas características biológicas y geográficas. El clima de la sierra, con algunas variaciones, evidentemente, se comporta con temperaturas promedio más o menos de -4 a 24 grados centígrados y precipitaciones de 800 a 900 milímetros en las partes altas. Las variables climatológicas, edafológicas y orográficas, así como el contexto latitudinal y longitudinal de la sierra, condujeron al desarrollo de un mosaico florístico que se manifiesta, como les decía, incluso actualmente se puede observar, y en el caso de las altas cumbres, con una vegetación de clímax formada por bosque de coníferas, que de alguna forma pues son esos paisajes muy típicos, ¿no? Los que de repente encontramos en las postales, ¿no? O en estos referentes turísticos de la sierra, en concreto de la sierra en Chihuahua. Esta región ha sido clasificada desde distintos puntos de vista por distintos autores, por lo que no hay un acuerdo unánime al respecto. Por ejemplo, algunos consideran que políticamente la región serrana comprende 17 municipios, algunos otros 23 municipios de los actuales municipios, ¿no? Que comprenden ahora en Chihuahua. No obstante, nos ocuparemos de lo que los jesuitas denominaron el rectorado de la Tarahumara Alta o Nueva Tarahumara, que corresponde a las zonas altas o de la cumbre, así como algunos valles ubicados en las estribaciones de la sierra, la siguiente, y algunas zonas de la barranca también, ¿no? En ese sentido, como les decía yo, el rectorado de la Tarahumara Alta habla más bien de la porción norte de lo que ocuparon los jesuitas, ¿no? Vamos a encontrar en la literatura que por el contrario, el rectorado de la Tarahumara Baja, más allá de hacer énfasis a la barranca, más bien hace énfasis a la parte sur del estado de Chihuahua o la parte de la Sierra Sur del estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo hablaremos de elementos ecológicos pues de la zona alta, ¿no? Sino, como les digo, pues sí de la zona alta, pero también de los valles y también de las estribaciones. Incluso llegan a tocar varios puntos de lo que actualmente se conocen ya como la parte central del estado de Chihuahua. Actualmente, actualmente dicho territorio es compartido por distintos grupos indígenas como los tepehuanes, pimas, huarijíos y tarahumaras. Este último el más numeroso y el que habita un espacio más amplio respecto de los demás, sin dejar de lado pues la población mestiza. De esta forma se aprecia un diverso mosaico étnico y cultural, mosaico que desde hace aproximadamente 500 años está patente, evidentemente con sus distintas particularidades. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, bueno, esta fue un poquito más o menos las referencias geográficas. Hablando del contexto histórico, pues voy a hablar de 4 puntos. El primero es pues, sobre los territorios del septentrión de la Nueva España. Son breves puntos, algo muy resumido, porque bueno, evidentemente el tema no es este, pero sí para dar referencia y contexto, sobre todo a las citas que voy a mencionar un poquito más adelante, que bueno, de alguna forma pues es el tema central de esta presentación. Bueno, sobre los territorios del septentrión de la Nueva España. La exploración y parte de la colonización de lo que se denominó Nueva Vizcaya, una de las provincias más septentrionales de la Nueva España a finales del siglo XVI, abarcaba pues más de la mitad de su territorio. Fue establecida desde 1564 por el capitán Francisco de Ibarra. Esta tierra adentro estaba denominada por un paisaje agresivo, seco, desolado y abrupto que generaba enormes dificultades a quienes quisieran acceder a él, ¿no? Al respecto, pues hay mucha bibliografía sobre esto, muchas fuentes, y pues que se puede profundizar al respecto, ¿no?
Ahora, algunas consideraciones sobre poblamiento de la Nueva Vizcaya, sobre todo los agentes extranjeros y sobre todo las poblaciones nativas. La historia del norte en la época colonial siguiente fue la historia de una conquista inacabada e inconclusa. Sin embargo, el reconocimiento y el poblamiento de esta enorme región comenzó a hacerse realidad a la par del trazado de nuevas rutas de exploración. Este proceso siempre se desarrolló a la par de la empresa minera. Tampoco se puede entender este proceso si no aludimos a las principales instituciones, las misiones y los presidios, de acuerdo con Penagos. De manera específica, el sistema misional tenía como propósito lograr la reducción de la población originaria en centros de población sedentarios y conseguir su conversión al Santo Evangelio. La siguiente. Así entonces, la colonización y el poblamiento del noroeste novohispano estuvieron vertebrados por la implantación de reales de minas, haciendas agropecuarias, el sistema presidial y las misiones, todos ellos únicos por el camino real de tierra adentro y sus ramales. En esta zona destacan los siguientes asentamientos minerales: Coyachi, Osihuiriachi al norte, Loreto, Uriachi y Chinipas al oeste, Urique y Batopilas, esto ya más en la parte de la barranca, y San Juan Nepomuceno al suroeste. Y pues solo hago estas menciones porque, bueno, de alguna u otra forma más adelante se van a referenciar los usos de algunas plantas pues con estas dinámicas en los minerales. Por otro lado, la siguiente, la población indígena estaba compuesta por un sinnúmero de naciones que con el tiempo se fueron mezclando y desapareciendo. A la llegada de los españoles se reporta una diversidad étnica, como por ejemplo los acaches, los cocoyomes, los conchos, los guasapares, los huites, los janos, los jojocomes, los jovas, los julimes, los pimas, los tarahumares, temoris, tepehuanes, tobosos, marijíos, jijimes, etc. No obstante, fueron los odampimas, bajos tepehuanes y tarahumares los principales grupos con quienes trabajaron los jesuitas. Tenían sistemas de intercambio con los grupos del Bolsón de Mapimi o con los del desierto de Chihuahua o Sonora, así como con los de la costa del Pacífico. La siguiente. Sobre la configuración étnica, territorial, costumbres, diferenciación, etc., sí se han investigado y explicado algunos de estos temas, causando debates y controversias al respecto, desde distintos frentes de la investigación. Retomo una reflexión de Chantal Kramousel, en los que se tienen elementos para considerar en este trabajo, pues la mayoría de las referencias que mencionaremos aquí hablan sobre los tarahumaras del siglo XVII y del siglo XVIII. Kramousel señala: no existe ningún tipo de regularidad ni lógica en la configuración de las naciones de indios que puedan conducirnos a deducir criterios de pertenencia en el sentido moderno del término. Por ejemplo, uno de los tres grandes jefes de la rebelión tepehuana, que pertenecían a, cito, la nación tepehuana, aunque eran tarahumaras en sus costumbres y le obedecían tanto en la Sierra Tarahumara como en la Sierra Tepehuana, ¿no? Entonces, pues en ese sentido vamos a ver que se refiere en la mayoría de las fuentes en esos territorios a los tarahumaras, pero en muchas de las ocasiones, pues a los tarahumaras pues los van a englobar en varios, incluso pues en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, Dietz menciona que en uno de sus estudios sobre los acaches, los xiximés, los tepehuanes y los tarahumaras e incluso los conchos, que se suelen agrupar en una sola nación por tener prácticas culturales muy semejantes, como por ejemplo la agricultura, y convivir en diversos puntos de sus territorios al mismo tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, estos grupos que menciono y ejemplos de los contextos en los que van a convivir o de confluencia, pues bueno, evidentemente es la agricultura, que vamos a ver un poquito más adelante en una de las referencias, y también en las rebeliones, ¿no? Una de las rebeliones, pues de las más, digamos, sonadas, pues son las rebeliones de las 7 naciones. De manera complementaria, Kramousel señala, los tarahumaras ocupaban toda la Sierra Madre al norte del Río Verde, aunque algunos vivían al sur de esta corriente y colindaban con los tepehuanes. Compartían tal vez el territorio con los indios conchos en las llanuras que circundaban la actual ciudad de Chihuahua.
En la vertiente occidental de la Sierra Madre, hoy ocupada por los tarahumaras, los conquistadores y frailes dividieron, al parecer, a los indios en varias naciones más llamadas chinipas, tubares, guarajíos, guasapares, temoris, tzoes, etc. Sin embargo, todos estos grupos que agrupaban pues estrecha relación con los tarahumaras propiamente dicho. Parecen haber sido diferenciados por los misioneros en gran parte a partir de las diferencias dialectales y aparte también en razón de las decisiones misionales que los propios misioneros establecieron. El otro punto, bueno, sí están pasando las diapositivas, ¿verdad? Es que yo estoy viendo que como que se quedó. Sí están. Las misiones. La actividad misional de la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII y XVIII estuvo denominada esencialmente por franciscanos y jesuitas. Los franciscanos se extendieron sobre las tierras bajas de la Nueva Vizcaya, especializándose en la evangelización de los conchos y chinarras. Los jesuitas se expandieron hacia la zona central y sureste del actual estado de Chihuahua. La siguiente, la penetración de los jesuitas hacia la Nueva Vizcaya se desplegó por dos frentes, por la región occidental por Chinipas y el segundo frente a la región meridional de la Tarahumara, hoy municipio de Valleza, hacia el sur. La actividad jesuita tiene sus inicios en 1604 con el padre Joan Font, quien comenzó a trabajar la región tarahumara, fundó San Pablo de Tepehuanes en Valleza y pronto se canceló debido al inicio de la primera rebelión tarahumara en 1616. Después las rebeliones tarahumaras en 1646 y posteriormente en 1644 o incluso de manera más tardía otras rebeliones, pero como les decía yo, en 1644 destaca la rebelión de las 7 confederaciones. La siguiente. Las misiones jesuitas de la región de la Tarahumara quedaron organizadas en 3 rectorados. Tarahumara de la Baja o Antigua o Rectorado de la Natividad de la Virgen María, Rectorado de la Tarahumara Alta o Nueva, fundada en 1639 por Juan Tardá y Tomás de Guadalajara, y el Rectorado del Beato Luis Gonzaga, establecido en la Sierra de Chinipas, dependiente de la provincia de Sinaloa. Según Robert Ricard, los jesuitas establecieron misiones de penetración y de enlace. El siguiente elemento a tomar en cuenta pues son las rebeliones. Las rebeliones constituyen la primera respuesta violenta de los indios ante la ocupación no menos violenta de los espacios físicos, sociales y culturales, y son una expresión de su resistencia a los cambios externos, propiciadas también por el deseo de liberarse de la inhumana explotación a la que eran sometidos en los reales de minas, por la presencia de comerciantes y por el afán del castigo y exterminio de los españoles. Los españoles en diversas fuentes los calificaban como indios de guerra, indios bárbaros, indios enemigos o indios depredadores. La siguiente. En la Tarahumara y regiones vecinas, las revueltas indígenas se desarrollaron a lo largo de todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, involucrando a numerosas etnias, muchas de ellas ya desaparecidas. En 1616 a 1619 se sublevaron los tepehuanes, en 1632 se levantan guasapares y guarojíos, en 1644 se produce la rebelión de las 7 naciones, en 1645 la rebelión de los conchos, en 1652 a 1660 se alzan tobosos, cocoyomes, ocomes, gavilanes y cabezas, entre 1680 y 1698 se producen las primeras incursiones de los apaches y en 1690 janos, yumas y chinarras se enfrentan a los invasores. Los tobosos vuelven a la violencia en 1677 y en 1720, mientras que los apaches mantienen sus incursiones en una amplia franja del estado desde 1748 hacia 1896. La primera rebelión propiamente tarahumara se desató en 1646 y duró hasta 1653. Y así, entre otro tipo de levantamientos, según Porras. El siglo XVII fue un periodo de constantes guerras sangrientas. Los tarahumaras, junto con los pimas, quemaron y destruyeron más de 20 misiones, ya hablando del territorio que nos compete. También fue un siglo de fuertes migraciones por parte de los indígenas, quienes al rechazar la violencia de las rebeliones se refugiaron en las zonas alejadas del conflicto, como el suroeste de la sierra. La siguiente. 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 La siguiente.
Ahora sí, entraríamos a la parte de las referencias documentales. En este contexto, o en estos distintos contextos o elementos históricos y geográficos, es que se hallaron las diversas menciones sobre plantas como parte de la revisión de fuentes primarias, sobre todo pues de los jesuitas como Newmas, como Tomás Van Hamen, como Ponte, Guadalajara, Tardá, y fuentes secundarias tras la revisión de archivos por parte de historiadores, antropólogos y etnólogos principalmente como Luis González Rodríguez, Zacarías Márquez, Pennington, Susan Dietz y la misma Chantal Cramuser. Cabe indicar que al ser distintos tipos de fuentes y los autores de distintos orígenes, con distintas concepciones y distintas referencias, las menciones deben tomarse con cuidado. No obstante, brindan pistas para entender, distinguir e interpretar distintos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, étnicos, de cambios, de continuidades y de relaciones entre los distintos actores y la propia naturaleza en las que se vieron inmersos, así como también el paisaje. Para una mejor organización y presentación, las menciones se sistematizaron y ordenaron de la siguiente manera. Por plantas asociadas a una práctica agrícola, es decir, la práctica propiamente dicha, y sobre las tierras y territorios, tanto a nivel local y regional, la parte de la vestimenta, el consumo alimenticio asociado a la subsistencia, el consumo en contextos rituales, el consumo o el uso curativo de plantas, el uso en contextos de beligerancia, como los que acabamos de escuchar hace un ratito, y el uso comercial, tanto local e intrarregional. Eso no quiere decir que sean los únicos en los distintos tipos de fuentes. Cabe señalar que en esta región pues lo que abunda es este tipo de fuentes, ¿no? Tanto etnográficas y sobre todo históricas, etnohistóricas. Entonces, bueno, se refieren, como les decía yo, pues sobre todo al contexto misional jesuita y pues bueno, se buscaron o se trataron de buscar también elementos que fueran representativos entre cada una de las categorías que les acabo de mencionar. Bueno, entonces comienzo con las referencias asociadas a la práctica agrícola, en concreto la agricultura. Tomás Van Hamen menciona, solo siembran frijoles, calabazas y trigo indio. Llaman ahí maíz y en Holanda trigo de Turquía. No plantan ningún frutal. Cabe señalar pues que estas referencias primarias o de estos misioneros que llegan a fundar las primeras misiones, pues justamente es donde podemos notar esas primeras referencias, ¿no? Más adelante o las referencias un poco más tardías se ve ya más bien una mezcla o una inserción de otras prácticas dentro de la misma agricultura, distintas técnicas o distintos productos. Otra cita. En cuanto a los pueblos de visita, San Ignacio de Collachi se señala, esta es una especie de hondonada donde se goza de un microclima privilegiado, sobre todo para el cultivo de frutas y hortalizas. La que sigue, por favor. Otra cita al respecto de la agricultura señala, en los valles del río Conchos, los tarahumaras sembraban maíz y frijol. Aquí, pues más allá de estas referencias sobre la práctica agrícola, pues de acuerdo con Susan Dietz, pues señala que hay una convivencia con este otro tipo de grupos, ¿no? Una convivencia y una relación, sobre todo pues en torno a la agricultura. Más adelante, sobre la fundación de la Villa de Aguilar, que bueno, también históricamente tiene un potencial y un lugar muy, muy importante, sobre todo en la parte de las estribaciones, en lo que se conoce actualmente como el municipio de Guerrero, o mayormente conocido como el Valle, o el Valle del Papigochi, o el Valle del Águila. Pues bueno, fue una de las pocas villas, o si no es que la única villa en esta zona, villa de españoles como tal, ¿no? Un pueblo de españoles. El puesto donde se fabricó la casa para esta doctrina y en el que el presidio y la villa dicen que era donde los indios sembraban sus maíces tempranos para la comodidad del riego. Vieron lo uno y lo otro tiranizado y poblada una copiosa labor de trigo junto a la villa. Esto pues don Diego Medrano sobre los indios alzados ahí en el Valle del Papigoche, igual otra de las rebeliones muy, muy importantes de la región. La que sigue. Ahora, dentro de este mismo rubro,
que refiere a la práctica agrícola, hay, digamos, una serie de menciones mucho más específicas en torno a las tierras y los territorios. Así se dieron cuenta de la existencia de muchas tierras deshabitadas y les pareció fácil fijar ahí su residencia, construir villas, edificar cercados para los animales y practicar la agricultura. Esto en Newman. Una de estas, que les digo, pues forman parte de estas referencias de los primeros jesuitas, donde reportan pues en primera instancia o de una primera mano, en este caso pues estos territorios y territorios, en este caso pues propicios para la agricultura, ¿no? Otra cita hace referencia a que los jesuitas fueron quienes controlaron el tráfico de los productos agropecuarios producidos, además de los terrenos y tierras cultivables cercanos a su puesto misional y los trabajadores mestizos e indígenas que laboraban ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí además de que evidentemente pues la población en la sierra, ya estamos hablando ya de un momento un poco más con una población un poco más amplia, ¿no? Aquí se empiezan a mostrar estas nuevas prácticas y este nuevo involucramiento sobre, en cuanto a la población local y obviamente hacia las nuevas prácticas, sobre todo ya de carácter económico, ¿no? Sin embargo, sí tiene que ver todavía con esta parte de las tierras, ¿no? Bueno, yo la coloqué de esta manera. Al respecto, igual Susan Dietz señala que los decenios de 1690 a 1730 fueron de baja producción agrícola y de crisis de sobrevivencia en la Nueva Vizcaya. Cabe señalar aquí que pues todas de repente estos picos coincidían con los levantamientos de los distintos grupos indígenas de la región. También en Márquez señala el padre visitador. Sábese de la misión de San Bernabé, hoy el pueblito, la siguiente, cercana a las minas de Cusihuiriachi, real minero que nunca fue misión. Está situado el pueblo en un llano pequeño o ancón. Cabe señalar que aquí destacan mucho la forma de los ancones, ¿no? Estas como pequeñas bahías en distintos puntos de los ríos. Entre algunos montes que hacen que sus corrientes, un arroyuelo cada vez más fecundo el suelo, en que por espacio de 3 leguas y una variedad de rancherías viven y siembran sus milpas los naturales que forman dicho pueblo. En otro pueblo, hoy San José Temaichi, un pueblo de visita, se había formado con indios que sembraban a los márgenes de la laguna que hoy se conoce como Laguna de los Mexicanos. Esta laguna actualmente pues se puede localizar en parte de lo que se conoce como el municipio de Cuauhtémoc. Como les decía yo, ya un poquito más estribaciones y un poquito más cargados hacia la parte central del actual estado de Chihuahua. Pero al descubrirse las minas de Cusihuiriachi, inmediatas al lugar, estas mismas minas que acabo yo de referir en la mención anterior, surgieron un sinnúmero de conflictos que el ganado caballar y mular daba a los indios, ¿no? Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, están entrando estas otras dinámicas, pero respecto a la agricultura, ¿no? Parte de lo que se le atribuye a la llegada de los misioneros jesuitas es el haber integrado este sistema también de agrícola y agropecuario, ¿no? En las misiones y bueno, obviamente en los pueblos de visita, y que de alguna u otra forma tuvo una influencia un poco más grande, ¿no? Y por lo tanto el cambio en las prácticas tradicionales de los grupos. La siguiente, por favor. El consumo alimenticio y de subsistencia, que sería el otro rubro, señala Newman, el trigo de los indios es lo que en Alemania llamamos trigo turco, con el cual los nativos y en general los habitantes de casi toda América fabrican el pan en diversas formas y lo preparan en muy variados platillos, todos muy sabrosos y de muy buen gusto. En cuanto a las calabazas, las conservan todo el año de la siguiente manera. Cuando ya están bien maduras, las cortan en tiras largas, delgadas, y atándolas unas a otras como si fuera una cuerda larga. Las voltean y asolean hasta que endurecen y finalmente las colocan en el interior de sus chozas. Cuando desean comerlas, las ponen a cocer según su apetito, cocinándolas con manteca y chile.
o bien disfrutándolas con huevos y con azúcar. En cuanto a su apariencia y sabor, se parecen al pan blanco de Flandes y proporcionan un buen alimento a los cristianos en los días de abstinencia y en la cuarentena, supliendo así la escasez del pescado. Esta última de Tomás, del misionero Tomás. Otra más que se señalan en De León es que contaban con una dieta variada y plural en donde combinaban productos procedentes de la barranca y de las tierras altas. Para la siembra usaban la coa o el bastón plantador. Aun cuando los padres jesuitas mencionan indígenas, los cronistas señalan comúnmente que solo unos cuantos vivieron en forma permanente en las misiones y cultivaron sus pequeñas milpas de maíz y algodón. La mayoría siguió las estaciones de caza y recolección, utilizando buena parte de su tiempo para recoger frutos silvestres, como el mezcal de la planta del agave, utilizado como alimento y bebida, las vainas del mezquite, diversas raíces y otros frutos y fibras usadas para la subsistencia. Otra referencia, según con González Rodríguez, señala, se sustentan de conejos, liebres y venados que hay en una cantidad y de algunas sementeras de maíz y calabaza, y melones de Castilla, y sandías, y pescado, y de mezcales que son pencas de lechuguilla, ¿no? Aquí también nos está hablando de una que aunque pudiera sonar repetitivo, más bien pienso que habla de una mayor diversidad, ¿no? Justamente de esta diversidad de la que yo les hablaba en un inicio, que incluso podemos apreciar actualmente en los distintos nichos ecológicos, ¿no? que constituyen la sierra en general, ¿no? No solo la Sierra Tarahumara, sino en general toda la Sierra Madre, la Sierra Madre Occidental, y que bueno, esto de alguna u otra forma también se ve patente en registros arqueobotánicos pues de la época prehispánica, ¿no? Grupos o sitios que bueno, habitaron sobre todo la sierra. Según con el padre Thomas, también señala, crece ahí una hierba cuya raíz machacan y arrojan al agua de los riachuelos. El desparrame de esta raíz es por el agua que corre. Los peces se hinchan y se emborrachan. Al día siguiente llegan los tarahumares a recoger con la mano los pececillos que flotan y se los comen. O algunas veces los abren por en medio y les ponen a secar al sol, al fin de conservarlos, del mismo modo que en Holanda se conserva el pescado. Tienen además muchas hierbas medicinales que no se conocen en Europa y que utilizan como diferentes remedios en sus enfermedades y dolores. La siguiente. Para terminar este rubro, en Carichí se había negado a recibir a los misioneros, pero finalmente en octubre de 1675 llegó Tomás de Guadalajara y lo recibieron con gran regocijo, todos formados en dos filas, y las mujeres les ofrecían guares con frutas y flores. Cabe decir que, bueno, los guares, aunque aquí no está de manera explícita, pues los guares pues son estos cestos elaborados pues con fibras pues vegetales, ¿no? Con fibras naturales. En cuanto al contexto de beligerancia, la siguiente, por favor. Creo que ya se me cuatropearon aquí las diapositivas. Bueno, en cuanto al contexto de beligerancia, durante el siglo XVII, periodo violento y próspero para los emprendedores de la colonización del norteamericano, los tarahumaras, aliados con miembros de las naciones indias, se rebelaron con frecuencia y sus opresivos ataques eran muy temidos, debido a que envenenaban las puntas de sus jaras con una pócima lacerante y mortífera conocida en la actualidad como hierba de la flecha. Eso en Molinari. La siguiente. Ahí está una referencia de la mediateca. Sobre los usos rituales. En la vida ceremonial, al igual que otros grupos, predominaban las fiestas con danza e intoxicantes, en este caso, teshuin o teshuino. Estos rituales, llamados teshuinadas, se relacionaban con proyectos de la comunidad o de varias familias, como la siembra y las cosechas o los proyectos de construcción, según dice.
Otra más de Thomas, del padre Thomas, son muy inclinados a la embriaguez, con una bebida que hacen de maíz o trigo turco, al modo como se prepara la cerveza. Con esta bebida se emborrachan, provocando muchos pleitos. La siguiente, por favor. Bueno, esa es una imagen contemporánea de una pues, de estas famosas tesguinadas. El uso curativo. En San Pablo de Tepehuanes, hoy municipio de Valleza, un poco ya más hacia el sur, el padre Figueroa fue artífice de esa misión y mencionaba una hierba medicinal cuya raíz nombra de San Pablo, la cual es tan fuerte y eficaz contra las bubas o morbo gálico, y bueno, según las fuentes se alude a que es para atender la sífilis, que estando tocados y enfermos de ella, los indios con una o dos veces la tomaban. Los indios con atole quedaban del todo limpios. Otra referencia más es, esta nación y otras poseen una hierba con la que untan las puntas de sus flechas cuando van a la guerra. Cuando alguno es herido con tales flechas, su muerte es segura, a menos que tengan a mano en la raíz de otra hierba, que en tiempos de guerra siempre llevan consigo. Tan pronto como una flecha enemiga les hiere, se raspan inmediatamente, muerden la raíz y con la saliva frotan la herida, y al instante se sienten aliviados. Estas dos hierbas contrarias las conocen casi todos los indios cristianos, y cuando muchas otras naciones salvajes o aún no subyugadas no conocen estas hierbas y combaten a los indios bautizados, esto resulta una ventaja para los cristianos que derrotan a sus enemigos y cantan victoria. Esto igual del padre Thomas. En cuanto a la vestimenta, la siguiente, por favor. A la llegada de los españoles, los tarahumaras vestían con fibras vegetales como las del maguey o pieles de animales, pero después se volvieron dependientes a las piezas de algodón introducido por los españoles, según De León. Otra más, el vestido de las mantas que usan es de pita, que saben bien labrar las mujeres y estas hacen sus vestidos de las mismas mantas. Esto es en una carta anua del padre Fonte. La siguiente, el uso económico. Esto sobre todo pues a nivel local. Para el autofinanciamiento y subsistencia de las misiones, la actividad agropecuaria fue indispensable. No en todas las zonas se pudo llevar a cabo este tipo de desarrollos. Por ejemplo, en el Valle del Papigochic, la agricultura fue muy prolífica con un nivel de productividad alto, a diferencia de otras zonas. Otro ejemplo semejante se encuentra en la zona sur, en la que formaban parte del Valle de Guadiana, en la provincia de Parras, donde los jesuitas contaron con una hacienda muy próspera, la siguiente, de los mejores viñedos de la región, ¿no? Esto según Peter Masterdoom. Otra más, digamos, de carácter de una especie de comercio al interior es, tocó a Virgilio Máez construir la muralla y casas, más una pequeña capilla que integraba la estancia en la que vivían los vaqueros, sirvientes y otros indios que auxiliaban a las labores del campo. Para 1648 ya era una floreciente hacienda abastecedora de semillas y ganado para el resto de las misiones, y el padre Máez envió a este lugar al recién llegado padre Cornelio Beudin, ¿no? Esto más ya en la parte que incluso a la fecha se conocen como zonas vaqueras, esto en el actual municipio de San Francisco de Borja. Finalmente, ya hablando de este comercio hacia el exterior, se menciona lo siguiente. En el siglo XVI, los productos excedentes que procedían de las misiones establecidas en la región de la Tarahumara Baja eran enviados por el aprovisionamiento cotidiano al Real de Parral, y que la tercera parte de la producción maicera que se vendía en la Lóndiga de San Felipe del Real de Chihuahua en la primera mitad del siglo XVIII procedía de las misiones jesuitas de la Tarahumara y también de las franciscanas localizadas en la provincia de Santa Bárbara.
En San Rafael Matachi, la siguiente, estuvo bien poblado de tarahumares y desde el principio del siglo XVII ya había un intenso comercio entre estos indios y los rescatadores o comerciantes de semillas que venían desde los minerales cercanos de Santa Bárbara, intensificándose este tráfico desde el descubrimiento de Parral. Bueno, esta es una pequeña referencia sobre el mapa en el estado de Chihuahua de todos los asentamientos jesuitas, bueno, todas las misiones jesuitas, y un poco el tramo del Camino Real de Tierra Adentro que corresponde al estado de Chihuahua, y más o menos, sobre todo de estas últimas referencias que yo, pues de alguna forma las categoricé como un comercio, un tipo de comercio, ya sea a nivel local o a nivel intrarregional, de alguna forma cómo se relacionan, sobre todo, como les decía yo en un inicio y ahorita en estas últimas referencias, con los distintos minerales, ¿no? Y pues en este caso, pues parte de los minerales más representativos, ¿no? Sobre todo algunas haciendas como la de Tabalaopa, ya más hacia el centro de Chihuahua, igual jesuitas, y la de Dolores, así como también con algunos minerales y haciendas hacia más al sur, como el Valle de Allende o Santa Bárbara o Hidalgo del Parral, ¿no? Que es hacia donde hacen un poquito más referencia estas citas. La siguiente. Y bueno, esta es la misión de Matachi, que la última referencia que les mencioné ahora. Bueno, eso pues en la época en invierno. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya para ir cerrando e irle dando un poquito de propuesta y de alguna forma pues también de reflexión, creo que más bien la reflexión quedaría para las preguntas y los comentarios sobre estas, pues sobre la visión que nos presentan los misioneros, algunos de los autores, como les decía yo, Márquez, González Rodríguez, Dix, Gramusen, etcétera. Y yo más bien voy a hacer como una propuesta con un potencial arqueológico sobre estos puntos, estas referencias que mencioné. Bueno, en primer lugar, pues destacar el uso de las fuentes históricas y etnográficas, principalmente que nos llevan a establecer indicadores e hipótesis en un sentido arqueológico, ¿no? Que como igual les mencioné en un inicio, pues un poquito ese era el objetivo, ¿no? O ese es mi objetivo, para obviamente pues desarrollarlo en algún futuro. En este caso, aprovechar las fuentes disponibles como las históricas y las etnográficas, que también ya les había mencionado que son las fuentes más abundantes para estas zonas, situación que algunas veces, bueno, ese tipo de fuentes no son tan socorridas por los arqueólogos, ¿no? Y como les digo, pues en esta área abundan, ¿no? Entonces, son estos puntos de arranque para futuras investigaciones. Por este medio, a partir del rescate de este tipo de referencias, llegar a establecer indicadores y puntos que en algún momento se pueden convertir en sitios para una futura exploración con potencial, como ya vimos, de uso económico, de subsistencia agrícola, movimientos en distintos niveles y alcances, y algunos podrían ser los siguientes. La siguiente, por favor. Los elementos geográficos como, como referentes, ¿no? Como puntos de referencia. En este caso, pues los ríos, las lagunas, los cerros, ¿no? En este caso, pues el Cerro del Miñaca, que es una referencia sobre todo para las estribaciones y la entrada hacia la sierra, geográficamente hablando, y bueno, ¿no? Escenario de varias de las rebeliones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese Cerro del Miñaca, perdón, la anterior, por favor. La anterior también, por favor. Ahí está. El Cerro del Miñaca, pues es como sombrerito, pues es la última elevación que se ve, ¿no? Como un sombrerito, ¿no? En estos valles. Esta fotografía ya es un poquito ya tomada pues en la época de secas, ¿no? También, obviamente, muy importante las estaciones, ¿no? Para referir a cada uno de estos elementos geográficos o agrícolas principalmente. Bueno, ese sería uno de ellos. Otro, pues los elementos agrícolas, el cambio en las prácticas, el cambio en las herramientas empleadas, los lugares de siembra relacionados principalmente, como lo pudimos ver, a los cuerpos de agua, ¿no? Escuchamos las crecidas, las temporadas de secas, los ancones, el potencial de los mismos suelos y de las tierras para la agricultura y horticultura, que también lo pudimos ver. La siguiente, por favor.
tomando en cuenta, como les decía yo, pues las estaciones, ¿no? Así como los vegetales introducidos y los cambios que esto conlleva. Bueno, esta es una imagen de los campos manzaneros, sobre todo muy famosos en el municipio de Cuauhtémoc. También hay mucho en la parte del municipio de Guerrero, pero bueno, creo que Cuauhtémoc es un poquito, como que despunta un poquito más. Y bueno, ¿no? Como parte de la como digamos, funcionamiento en cuanto al aprovechamiento y en este caso la agricultura y el cultivo de diversos frutos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las manzanas y en algunos otros puntos de Chihuahua, por ejemplo, digo, esos son referencias ya actuales, ¿no? Pero que de alguna manera y posiblemente se pudieran rastrear, ¿no? Con la introducción de todos estos productos, ¿no? Por ejemplo, más al norte están los duraznos, por ejemplo, en Casas Grandes, también está el algodón, la siembra del algodón, la siembra de la nuez también, ¿no? Entonces, hay un gran potencial al respecto que incluso, como les digo, pues lo podríamos trasladar hasta el día de hoy, ¿no? A nivel de contextos domésticos, podríamos hablar incluso de áreas de actividad, ¿no? Por ejemplo, como para conocer la preparación y la conservación de los alimentos, ¿no? Ya sea a nivel de los grupos étnicos o incluso de los mismos misioneros, ¿no? Que por ahí hubo algunas menciones. Los puntos de almacenamiento y distribución como las semillas y los granos tanto en las misiones como en las haciendas o como en las alhóndigas. Incluso, como se pudo haber apreciado, fuera de la zona de la sierra. En este caso, hablar de un comercio, insisto, tanto interno como hacia externo, por lo menos en lo que correspondía en términos de lo jesuita, ¿no? Que como les digo, parte de las haciendas principales, la de Tabalaopa y la de Dolores, que se encontraban más eran las más representativas, junto con el colegio, más hacia el centro. Ligado al anterior, la siguiente, ubicar los productos vegetales y otros que se consumen y se producen tanto a nivel local como a nivel intrarregional. Y finalmente, ¿por qué no identificar la cultura material de los contextos convulsos desde un punto de vista arqueológico, además de contribuir a la referenciación e incluso diferenciación o identificación de los grupos nativos antes de la llegada de los españoles y durante los primeros siglos o años del periodo colonial? Y bueno, ese es otro elemento, que es la laguna de Bustillos. Del otro lado se encuentra la laguna de los Mexicanos, igual elementos geográficos referentes para la zona de estudio, ¿no? Y bueno, con esto terminaría yo mi participación y pues más bien esperando pues la retroalimentación, las sugerencias, las preguntas y los comentarios por parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias, América. Creo que me escucho yo doble. No sé si solo me pasa a mí o a ustedes también. Pues bueno, ya podemos empezar a ver si hay preguntas, comentarios. Pueden abrir micrófono, también las cámaras. Dudas, comentarios. Me parece que... Víctor tiene alzadita la mano. yo no la veo. Víctor, por favor, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Pueden abrir las cámaras. Además, deberíamos tomar una foto de fin de año. A ver, déjame ver. Digo yo. Cámara, pero no sé. Bueno. Bueno, primero que nada, pues felicitar a América porque sí, yo soy testigo de que ya tiene varios años dedicada a la investigación de este tema, ¿no? Incluso creo alguna vez me comentó que lo piensa trabajar para una maestría. Y bueno, después de esta presentación, no sé, me genera varias dudas o ideas, ¿no? Por un lado, no sé si estás contemplando tú la continuidad, por ejemplo, tú hablas de las fuentes del siglo XVII sobre todo, pero me imagino que estás contemplando un rango temporal más amplio, pues fuentes del 16, del 18, y en hacer como una
con elementos arqueológicos, ¿no? No sé si en esta comparación tú también estás contemplando información etnográfica actual, pues, ¿qué tanta continuidad ha habido, por ejemplo, en el uso de ciertos elementos, pues desde contextos arqueológicos hasta la actualidad, o se ha perdido de plano todo lo que se documentó al principio en el siglo XVII y actualmente ya se usan puros otro tipo de productos o de elementos introducidos, ¿no? Por otro lado, pues evidentemente yo creo que algunos de los puntos que generarían mayor información arqueológica serían las cuevas, ¿no? Donde se conserva el material orgánico mejor. Como lo hemos visto, pues tenemos el caso extraordinario de Araceli Rivera, allá en el Morro, ¿no? Donde tiene quién sabe cuántos metros de depósito de elementos vegetales ahí. Y bueno, las cuevas son un depósito muy, eh, ¿cómo se podría decir? Pues casi perfecto, ¿no? Para conservar todo este tipo de materiales con los que tú quieres trabajar. Entonces, no sé si tú hayas localizado ahora que andas por allá en la sierra, algunas cuevas o algunos sitios arqueológicos, que aunque no sean cuevas, que sean como muy propicios. No sé si ya tengas contemplado tú una geografía en ese sentido arqueológica donde trabajar, pues, ¿no? Y finalmente, no sé, creo que sería muy ilustrativo construir como una especie de cronología de los elementos que han sido introducidos ya con la entrada, digamos, de los europeos. Entonces, tú mostrabas ahorita los árboles de manzana, ¿no? Obviamente, pues esto ya es un producto introducido. Entonces, pero hay muchos productos introducidos, ¿no? Entonces, no sé, yo desde mi punto de vista, a mí me parecería muy ilustrativo ver esta cronología de elementos, cuando se fueron introduciendo unos y otros, pero también en sentido inverso, qué elementos había originalmente y cómo se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cómo han ido ganando terrenos los elementos introducidos y cómo han ido perdiendo terreno los otros, ¿no? En ese sentido del imperialismo ecológico que se maneja y todo esto, ¿no? Entonces, no sé, son mis comentarios y mi pregunta sobre lo arqueológico. Sí, pues sí, sí, todo eso de alguna u otra forma sí está, bueno, sí lo he ido tanto observando como contemplado. Evidentemente sí es un gran campo, digo, simplemente con estas referencias, bueno, yo considero que ya, o sea, cada una de las categorías, por ejemplo, que organicé, ya es un tema en sí, ¿no? Como por ejemplo la agricultura, ¿no? O sea, los cambios que hubo, igual herramientas introducidas, los productos introducidos, la tierra, las técnicas agrícolas, etcétera, ¿no? O sea, de ahí ya es un tema, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, sí me he puesto a observar, por ejemplo, ahora la práctica agrícola, ¿no? Incluso en los distintos puntos, digamos, ecológicos, es decir, en la barranca, que es totalmente incluso distinto, ¿no? Algunas terrazas que se utilizan también, por ejemplo, versus, por ejemplo, acá arriba en los valles, que se utilizan todavía pues parte de las orillas o las vertientes de los ríos, ¿no? Que en verano son muy caudalosos, por ejemplo, como el Papigoche. Entonces, digo, solo por mencionar eso, que de alguna forma es también con lo que estoy un poquito más involucrada con la parte de la agricultura. Ahí evidentemente es pues muy notoria, por ejemplo, estos elementos o estas recomendaciones que tú das, ¿no? Sobre cambios, continuidades, que había antes, que había después, a la fecha que sigue prevaleciendo o que de plano ya no, ¿no? Entonces, son muy ricos, creo que por lo menos los puntos que vi, y por sí solos ya son pues grandes temas, ¿no? Y pues bueno, evidentemente creo que también lo que lo hacen más rico efectivamente es pues poner la parte arqueológica, la parte histórica y pues la parte etnográfica, ¿no? Que de repente por ahí nos quedamos un poco cortos, ¿no? Con esa parte y que bueno, la región da para mucho, ¿no? En cuanto a esta parte esta parte como más arqueológica de los sitios, lo que sí destaca muchísimo y que al parecer sí es lo que está más registrado como sitios, pues son las manifestaciones gráficas rupestres, en concreto las pinturas y en cuevas.
Entonces ahí también hay un potencial tremendo, tanto desde época prehispánica hasta época histórica, ¿no? Entonces ese es otro gran rubro que se puede abordar, ¿no? Y que, por ejemplo, muchos de estos espacios, al ser también considerados sagrados, sobre todo pues, por los actuales rarámuri, ¿no? Hay muchos mitos, por ejemplo, el mito del gigante, por ejemplo, ¿no? En donde hay pues pinturas, hay restos vegetales, como por ejemplo estos, se me fue el nombre, los chilicotes, que se les denominan frijoles rojos, pero de frijoles no tiene nada, ¿no? Y más bien es un alucinógeno. Entonces, ahí está la parte vegetal, están las cuevas, está la pintura rupestre y de alguna forma los mitos que forman parte, en este caso es un mito de creación, que forman parte pues de la identidad rarámuri en concreto, ¿no? Entonces ahí ya también tienes otros elementos, lo arqueológico, lo vegetal y los mitos. Entonces, creo que cualquiera de los temas, entre otros, da pues para mucho, ¿no? Igual desde las temporalidades más tempranas hasta incluso lo más reciente. Bueno, habría que definir, ¿no? Porque evidentemente también es un periodo muy, muy, muy largo, ¿no? Y con muchos cambios y vaivenes y entran y salen actores, la migración, toda la gente que va entrando, los esclavos, los mulatos, también como digamos, pues las castas, que bueno, no son tanto estas castas que tenemos en la mente del centro-sur, ¿no? Sino una configuración muy distinta de las castas, así se maneja el concepto, pero en la representación y en la realidad de ese momento es distinta, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta los pueblos de los mulatos que tenemos acá en el Valle del Papigochi, que en Guerrero, ¿no? Que hasta donde yo sé se ha trabajado también muy, muy poco, ¿no? Y que es un potencial, bueno, hasta donde, si de por sí son grupos minoritarios, acá en el norte creo que todavía se ha hablado muy poco y en la sierra creo que todavía menos, ¿no? Entonces, pues creo que pues con eso podré responder un poquito de lo que señalas, pero más bien es como efectivamente hay un gran potencial para hacer un montón de investigaciones, creo que de todo tipo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la parte de antropología física, ¿no? Que también está un poquito, creo que ayudaría mucho a configurar sobre todo la parte étnica, ¿no? Muy, muy importante para esta zona. Y nuevamente, a la llegada de los españoles, el contacto y obviamente los siglos posteriores, ¿no? La introducción, las migraciones, la economía, la subsistencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, más bien son muchos aspectos a considerar que pues en este caso me tendría yo que decidir por uno como para hacer una investigación más formal, ¿no? Porque sí es pues muy diverso, ¿no? En muchos aspectos, en muchos sentidos. Y más bien aprovecho pues más bien como para hacer una invitación a estudiantes, investigadores, para que se animen, pues no tanto a conocer la sierra, ¿no? Sino también pues pues estudiarla, ¿no? Desde los distintos frentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas en el chat o comentarios en el chat. ¿Alguna Bueno, pregunta? mientras se animan, yo hago otro comentario. Ahorita que mencionabas, que me estabas contestando, América, bueno, me acordé también de un punto importante. ¿A partir de qué momento podemos hablar nosotros de rarámuris? ¿No? Porque arqueológicamente no podemos decir que los sitios que están por ahí pues sean rarámuris, no tenemos elementos, digamos, para caracterizarlos 100%, pues, ¿no? De forma segura. Entonces, y tampoco las primeras fuentes, no sé, pienso yo, por ejemplo, en Baltasar de Obregón, pues nunca habla de rarámuris, ¿no? ¿A partir de qué momento nosotros podemos hablar ciertamente de grupos rarámuris en la sierra de Chihuahua, ¿no? Y si este elemento también tiene importancia en la delimitación de tu campo de estudio, porque si nosotros vamos a estar comparando contextos rarámuris con contextos arqueológicos que no sabemos si son rarámuris, pues también ese sería un aspecto a considerar, pues, ¿no? ¿Qué estamos comparando con qué, ¿no? O si vamos nada más a comparar nomás en términos geográficos, toda esta parte de la sierra, independientemente de las características étnicas que hayan tenido los grupos que la habitaron, pues, ¿no? Entonces,
importante. Sí, bueno, ahí también pasé algunos mapas, sobre todo de Phillips. Gamboa ha rehecho algunas sobre, pues más bien sobre las tradiciones arqueológicas, más allá de los grupos étnicos, sobre todo pues a finales del siglo XV, ¿no? Que bueno, se da igual un importante momento en las culturas prehispánicas, por lo menos de lo que corresponde ahora a Chihuahua, ¿no? Que, por ejemplo, la caída de Casas Grandes y la que se presume que llegan distintos grupos que bajan, por ejemplo, de la sierra y que invaden y etcétera, ¿no? Y bueno, más allá del caso de Casas Grandes, sí son distintos otros sitios, como por ejemplo Loma San Gabriel también, ¿no? En donde igual se presume que, por ejemplo, los tepehuanes podrían ser los herederos, ¿no? De esta tradición arqueológica, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí habría que poner como mucha atención en eso, que bueno, muchos de los grupos se han delimitado también por un aspecto lingüístico, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, si bien esa es otra variable, en este caso, pues sí, como dices, ¿no? En el caso de nosotros como arqueólogos, haciendo una investigación desde el punto de vista arqueológica, pues cómo se podría, pues, anclar eso, ¿no? Cómo desde la cultura material poder hacer estas, o hacerlo de alguna forma empatar, o de plano sí señalar que estamos hablando de grupos, ¿no? O de culturas, más bien, ¿no? Distintas, ¿no? Que bueno, de alguna forma pues sí es parte del reto, en este caso pues creo que como arqueólogos al partir de categorías pues sí, pues propias, ¿no? De la arqueología. En ese sentido, por ejemplo, lo de Tarahumaras, lo señala Juan Fonte, que es creo que el primer misionero que señala eso, que es más bien no más bien Rarámuris, que es una derivación de Tarahumares, algo de lo que él escucha, ¿no? Una cosa así. Entonces es como la primera referencia a principios del siglo XVII sobre los tarahumares, que aunque les decía yo en un inicio, al igual que los conchos, por ejemplo, pues es un grupo de naciones que comparten un territorio y que comparten distintas prácticas y que pues ahora sí que a la hora de la hora pues todos van como que en el mismo costal, ¿no? Porque se parecen, porque practican lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí, ese es parte del reto como arqueológico, ¿no? Hacer un poquito esta distinción, pero sí definitivamente sí tomar en cuenta a partir de qué momento nos estaríamos refiriendo a estos grupos tarahumares, pues los mismos conchos, los salineros, los tepehuanes, etcétera, ¿no? Donde incluso pues efectivamente se presume de algo que los liga, ¿no? Como te decía yo, Loma San Gabriel con tepehuanes, ¿no? O muchos de los grupos igual a finales del siglo XV o del siglo XV, como los grupos que habitaron las casas acantilado, que igual incluso se presume de cierta relación con los grupos serranos, ¿no? Por ciertas prácticas, por cierta evidencia, la construcción, las dinámicas, en las mismas rancherías, en donde, por ejemplo, esa parte de las rancherías es un término que implantan los españoles, por ejemplo, ¿no? A su manera de ver esta organización y patrón de asentamiento. Y que de repente, por ejemplo, rancherías se utiliza en arqueología, ¿no? Al hablar de temporalidades más antiguas, ¿no? O más tempranas. Entonces, sí, creo que sobre todo en este periodo, pues digamos, protohistórico, que al respecto ahí Gamboa tiene un artículo sobre los grupos de la sierra, efectivamente, que pues bueno, creo que es un buen intento y un primer acercamiento como ejercicio para, en este caso, una investigación arqueológica, tomar en cuenta estos criterios y todo esto que tú efectivamente pues mencionas, ¿no? Pero de entrada sí creo que sí es un reto. Ok. ¿Alguien más? Anímense, comentarios. Se escucha un extraño helicóptero. Creo que es en Casa de América. Nada más, no hay más comentarios. Nadie quiere participar. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Los norteños? Alfonso, por favor, no te vemos.
bueno, tengo problemas con mi cámara, como que no la registra aquí el Teams, porque en el Zoom ayer no tuve ningún problema con eso. Bueno, yo tengo me llamaron la atención dos menciones que hizo esta América. Una es aquello de que solo los indios cristianos conocían la hierba, planta o raíz que servía como antídoto, digámoslo así, al veneno que le ponían a las flechas. O sea, resulta, no puede uno dejar de pensar en que parece que es tendencioso el comentario del misionero, pues, ¿no? De solo los indios cristianos, como que curioso, ¿no? Que ellos tienen la ventaja sobre los otros, pues, ¿no? Sobre los no bautizados. Y mencionaste también que algunos de los líderes eran obedecidos tanto por tarahumaras como por tepehuanes. Pero esto era solo en contextos de rebelión, pues, de guerra, o era en general. Eso sí, no me quedó claro. Si lo comentaste, no lo capté. Sí, bueno, me voy primero con el último sobre de repente esta confusión que tenían entre que eran tal, pero practicaban tal y les obedecían tal. Sí, bueno, esta referencia yo la vi, no tal cual, pero sí, por ejemplo, cuando hacían ciertas, como por ejemplo la práctica agrícola, que se reunían varios grupos, en este caso sobre todo tepehuanes, conchos y tarahumares, para la siembra a las orillas de los ríos, ¿no? De algunos ríos, en este caso el río Conchos y también en el Papigoche, o bueno, lo que actualmente se conoce como el Papigoche. Entonces, digamos, esta organización se daba entre estos mismos grupos independientemente de un poco si pertenecían a uno u otro, ¿no? Entonces, por lo menos sí he encontrado en otras referencias, que bueno, ya no la puse esa, por ejemplo, porque se me hacía ya un poco más repetitiva respecto al campo agrícola, que como se dieron cuenta, pues es, digamos, de lo que un poco más abunda, ¿no? En este tipo de referencias. Entonces, yo consideraría que en otro tipo de prácticas o de contextos de reunión, que bueno, en estos grupos los contextos de reunión, ya sea para la tezuinada, para una danza, en este caso pues para la siembra, ¿no? O las rebeliones, pues son reuniones, pues son contextos como muy importantes, ¿no? De cierta unión. No me meto tampoco más, pues porque no es mi tema, ¿no? Pero seguramente los antropólogos sociales o los etnólogos sí tienen mucha información al respecto. Y bueno, y lo que les digo, ¿no? He escuchado un poquito sobre eso, sí tiene que ver un poco con este contexto de socialización, como estos ejemplos que les di, ¿no? En donde no sería esto lo único, ¿no? Como en las rebeliones. Y en cuanto a lo de las flechas envenenadas, pues sí, efectivamente, pues se nota esa clara ahí incidencia, ¿no? De los cristianizados y los no cristianizados y la ventaja que estos pudieran tener sobre los no cristianizados. Efectivamente, pues el conocimiento lo tenían todos, ¿no? No era exclusivo de los evangelizados, de los cristianizados, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente como en otro tipo de fuentes, pues estas tienen esa, pues sí, tendencia entre otro tipo, ¿no? Como por ejemplo la parte del tezuino, ¿no? Que era mal visto por los misioneros, ¿no? Que se embriagaban, que hacían desmanes, ¿no? Según los misioneros, ¿no? Cabe decir también que varias de las fuentes señalan, y que creo que lo mencioné por ahí también, muy pocos de los grupos permanecían de manera, pues ahora sí que sedentaria, ¿no? Dentro de los grupos de las misiones, ¿no? Bueno, al margen de si estuvieran bautizados o no. Entonces, pues también evidentemente allí habría sería creo que otro criterio a tomar en cuenta para ver, pues si cristianizados o solo bautizados, si vivían ya en el pueblo de la reducción, lo cual, pues bueno, yo dudo mucho, ¿no? Y por lo tanto, pues tener evidentemente estas diferenciaciones entre los cristianizados y no cristianizados, ¿no? Que bueno, a la fecha, pues mucha de la gente que pues es, digamos, católica, bueno, a la fecha sabemos que la religión, pues propiamente como Raramuri, también está inmersa en un contexto
religioso católico, ¿no? Pero por eso no quiere decir que dejen de practicar o ciertas costumbres como la bebida del tesguino, por ejemplo, ¿no? Sin estar del lado de, o sin dejar ciertas prácticas también católicas, por ejemplo. Tengo la palabra, ya encontré, había desconfigurado la cámara. Es que me llamó la atención esta cuestión de que no solo en el contexto de rebelión, pues, porque más hacia el sur, con los otros tepehuanes, los tepehuanes del sur, los jijimes y los acatzés, pues las fuentes son muy claras en que se la pasaban en constante conflicto entre ellos, pero cuando fue la rebelión de 1637, que no recuerdo el año, pues, pero el líder fue uno de los tepehuanes, José Carlos I, se autodenominó de hecho, en ese contexto sí se convirtió como en el líder de los distintos grupos, pues, ¿no? Pero solo en el contexto de la rebelión, porque una vez terminada la rebelión de nuevo, cada quien a buscar con sus propias uñas y a constante búsqueda de prisioneros, como aparentemente, de acuerdo con las fuentes, pues, ¿no? O sea, es curioso, pues, que más hacia el norte sí haya más unión, aparentemente, pues, en este sentido, pues, ¿no? Por eso era mi pregunta, en ese sentido era mi duda, si solo en la rebelión o en otras situaciones también, pues. Porque hacia acá pareciera que nada más en el contexto de la rebelión se dio hacerle obedecer, pues, a un solo líder, pues. ¿Vas a ahondar, Ame? No, pues nada más comentar que pues sí, acá por lo menos en el contexto agrícola de la siembra, sí hay también esta otra, pues sí se reconoce esta otra unión de algunos grupos, ¿no? Como en este caso eran tepehuanes, tehumaras y conchos. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, sugerencia, crítica, duda. Bueno, parece que... Sí, Ofelia, sí. ¿Existe algún catálogo de vegetales que existían o que se usaron y que actualmente se usan, o de pigmentos, de cosas que se usan y se usaron? Pues hasta donde yo sé un catálogo como tal, no, pero por ejemplo sí hay varias fuentes etnobotánicas sobre, pues igual desde la preparación de alimentos hasta cuestiones, no sé, medicinales para aliviar alguna enfermedad, las distintas variedades de platillos que se elaboran con el maíz, por ejemplo, y eso, bueno, no me por el título, pero puedes buscar Robert Bay. Robert Bay es como el experto en todo ese ámbito, acá en la sierra. De hecho, también tiene materiales audiovisuales sobre eso. ¿Robert qué? ¿Bay? Robert Bay, así de adiós, bien. Robert Bay. También está esta etnografía clásica, bueno, de una de las etnografías clásicas de Lini, que es la de los tarahumaras, de Benedict Singh. Ahí tiene un apartado igual de etnobotánica, tanto de la sierra como de la barranca. Entonces, tiene así como muy, muy bien delimitados. También Pennington. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Benedict? Bennett. ¿Cómo se escribe? Es B grande, T y Zinc con doble N. Zinc con doble N. Y está también el de Pennington, que es así Pennington, doble N, Pennington. Donde también es una etnografía que también tiene un apartado de medio ambiente y de la etnobotánica y todo eso. Él sí se concentra un poquito más en la parte alta, en la cumbre. Ay, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias. Me dice Adria que en Facebook
mandan saludo Rosalba Delgadillo y Jorge Carrera, nuestro director del Centro INA. No sé si haya algún último comentario. Si no, pues daremos por clausurado este segundo año del seminario permanente de caminería. ¿Algún comentario más? Anímense. ¿No? Pues les agradecemos mucho a todos su participación este año. Los esperamos el próximo año. Empezamos en enero, ya les haremos llegar los resúmenes como ha sido este año y estamos preparando el calendario. Les recuerdo, por favor, los que nos deben resúmenes, ya nos urgen, ya estamos en diciembre, para que podamos armar nuestro cuadernillo de resúmenes y entonces poder difundirlo y ya que ustedes tengan empezando enero o a finales de diciembre, ya toda la información para que podamos empezar el siguiente año con nuestro seminario. También les recuerdo los que nos deben artículos para el primer volumen. Se nos acaban las fechas, tenemos que apurarnos, por favor, para que podamos tener un primer producto de este seminario que se llena muy rápido, pero les cuesta mucho mandar los artículos, parece. Entonces esperamos a la brevedad los artículos que están faltando de las ponencias que fueron muy, muy enriquecedoras este año. Les agradecemos a todos los participantes, las coordinadoras, no sé, América, que además presentó el día de hoy, si quieras comentar algo. No, pues nada más pues agradecerles a todos y a todas por sus participaciones, por su asistencia y pues esperemos más bien que el seminario año con año vaya creciendo, no solo en cuanto a participantes, sino en cuanto a los temas, que van siendo más diversos y pues como decían hace un ratito al inicio de la presentación, pues que creo que se está logrando el objetivo, que pues es como aprender de las distintas pues regiones que hemos visto pues muy variado y que en ese sentido creo que se me hace muy, muy valioso, que no se ha quedado como en una zona, ¿no? Muy específica, es decir, que normalmente pues va enfocada más hacia el centro-sur, ¿no? Creo que hemos visto temas muy, muy diversos que van pues desde el norte hasta el sur y muy, muy al sur incluso. Entonces, creo que eso es algo muy importante a destacar, obviamente pues por parte de las participaciones de todos los miembros, ¿no? Entonces yo creo que destacar ya con estos 2 años que creo que sí se ha visto esa particularidad de este seminario. Muy bien, pues no nos queda más. No, debimos traer la champaña, pero como estamos en pandemia, van a tener que ir a comprar cada uno para que celebremos. Pues muchísimas gracias. Excelentes fiestas, excelente fin de año, inicio. De todas maneras, vamos a estar mandándoles la información, esperamos, muy pronto para poder empezar bien el año. Muchísimas gracias a todos y pues felicidades. Gracias y felicidades también. Gracias, César. Nos dice felices fiestas decembrinas. Saludos a todos. Muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Elizabeth, ¿eres tú la que está cubierta?